Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a meter en unas reflexiones bastante personales. Vienen de un texto, uno que se titula La curiosidad en la era de la IA ininteligente. Empieza curioso, ¿eh? Con una anécdota del autor leyendo sobre Alan Turing. Pero eso es solo el principio, porque enseguida salta algo, bueno, más de fondo. La curiosidad, ese impulso que tenemos por entender cómo funcionan las cosas. Y claro, hoy día eso te lleva directo a la inteligencia artificial, que está por todos lados. Así que, a ver, nuestra misión aquí es intentar desgranar un poco estas ideas. ¿Qué es lo que nos mueve a querer saber cómo? ¿Cómo funcionan de verdad estas IA que usamos pues casi sin pensar? Y sobre todo, la gran pregunta que lanza el texto. ¿Qué riesgos hay si dejamos de entenderlas? Si nos vale con que funcionen. Vamos a intentar, pues eso, arrojar un poco de luz juntos. Exacto. Y el punto de partida Turing es fascinante. Pero no tanto, ¿eh? El Turing de Enigma o el de la computación teórica. Sino el Turing que se movía por una curiosidad, insaciable. El texto lo pinta como alguien que se hacía preguntas que iban mucho más allá de lo obvio, ¿no? Y conecta esa curiosidad, que es casi como la de un niño desmontando algo, con ese impulso tan humano de entender los mecanismos. Sí, me ha recordado totalmente a esa referencia que hace al libro este infantil. Uno de estos de cómo funcionan las cosas, ¿sabes? Lleno de dibujos de poleas, engranajes. Ah, sí. Esos libros eran geniales. Exacto. Te abrían la puerta a entender no para ser ingeniero, sino por el placer de pillar el cómo. Y esa misma curiosidad, si la traemos a hoy, es la que nos hace preguntar, vale, usamos ChatGPT, Gemini, vemos imágenes IA, pero ¿cómo narices lo hacen? ¿Qué hay ahí dentro? Pues el texto da una visión general bastante útil, aunque simplificada, claro. Empieza con, recopilar datos a lo bestia. Texto, imágenes, lo que haga falta. Luego, la fase clave, entrenar el modelo. Ahí ajustan miles de millones de parámetros para encontrar patrones en esos datos. Entrenar. O sea, aprender de los datos. Eso es. Y después, la generación. Le das una entrada, un prompt, y él genera una salida, texto, una imagen, basándose en los patrones que ha aprendido. Y al final, claro, vienen los ajustes, pruebas para que funcione bien y sea seguro. Y ya, el lanzamiento. Es un proceso industrial, complejo, aunque parezca magia al final. Y aquí es donde para mí se pone más interesante, porque el texto empieza a diferenciar tipos de IA. Menciona los grandes modelos de lenguaje, como estos que decíamos, ChatGPT, Gemini. Y dice que funcionan como si tuvieran una brújula estadística para predecir la siguiente palabra. ¿Podemos meternos un poco más ahí? ¿Cómo va esa brújula? Claro. Técnicamente se llaman modelos autorregresivos. La clave es la escala del entrenamiento. Han leído, digamos, una parte enorme de Internet, millones de libros, de artículos, Una barbaridad de información. una barbaridad. Y de ahí aprenden relaciones estadísticas súper complejas entre palabras. La analogía de la brújula estadística, pues no está mal. Cuando tú le das una frase, el modelo no entiende lo que quieres decir como lo entendemos nosotros. Lo que hace es calcular, basándose en todo lo que ha visto antes, cuál es la palabra que estadísticamente es más probable que siga. Ah, vale. Y repite el proceso, palabra a palabra. El ejemplo del texto es muy bueno. Si escribes, me duele la cabeza y tengo fiebre, el modelo no siente nada, no sabe lo que es estar malo. Simplemente ha visto miles de veces que después de eso suelen venir palabras como gripe o paracetamol o descansar. O sea, pura probabilidad a escala masiva. Exacto. Es cálculo puro. No hay comprensión semántica como la nuestra detrás. Entendido. Reconocer patrones a lo grande, sin pillar el significado. Eso explica por qué a veces las respuestas suenan un poco raras o vacías. El texto también habla de otros tipos, y aquí ya mi curiosidad se dispara. Habla de las GANs, las redes generativas antagónicas. El nombre ya intimida. Sí, suena potente. Dice que son dos redes enfrentadas. Una crea, la otra juzga si es real o no. Y luego están los BAS, autoencoders variacionales. Eso suena más abstracto, como si intentaran comprimir la realidad. Sí, son enfoques diferentes, muy interesantes. Las GANs, como dices, tienen esa lucha interna. Imagínatelo como sugiere el texto un poco, como un falsificador de arte, la red generadora,
que intenta crear cuadros perfectos, y un crítico de arte súper bueno, la red discriminadora, que intenta pillarle. Ajá. A medida que los dos mejoran, uno falsificando mejor, el otro detectando mejor, el resultado final son imágenes o textos que parecen increíblemente reales. Pero insisto, es el fruto de una optimización estadística, no de una intención creativa como la humana. Vale, vale. ¿Y los BAEs? Los BAEs van por otro lado. El texto dice que intentan comprimir la esencia de la realidad en unas pocas variables clave. Una buena forma de verlo sería, imagina que tienes que describir 1000 sillas distintas, pero solo puedes usar, no sé, ¿tiene respaldo? ¿Cuántas patas? ¿De qué material es? Un resumen de características. Eso. Un BAE intenta hacer algo parecido con datos complejos. Aprende a meter la información clave en un espacio más pequeño, la postal que decía el texto, y luego a reconstruir la información original desde ahí. Son útiles para generar variaciones de cosas que ya existen o para entender qué estructura esconden los datos. Herramientas distintas para cosas distintas. Pero parece que el punto clave al que vuelve el autor siempre, da igual el tipo de IA, es esa diferencia fundamental. La IA de ahora simula que razona, y lo hace genial, pero no razona de verdad. No con intención ni conciencia. Justo. Acierta, a veces de forma espectacular, porque ha memorizado patrones a una escala brutal, no porque entienda el porqué. Y claro, la simulación es tan buena, tan fluida, que es fácil caer y pensar que, bueno, que ahí hay una mente. Precisamente. Y esa capacidad de simular tan bien nos lleva directos al meollo de la preocupación del texto, el problema de la opacidad, la caja negra. Se subraya una idea que, bueno, da que pensar. Estos modelos, sobre todo los más grandes, se diseñan para funcionar bien, para ser eficaces, no necesariamente para que entendamos cómo lo hacen por dentro. Y parece que cuanto mejores son, más difíciles de entender, ¿no? Exacto, parece haber una relación inversa. Cuanto más complejos y capaces, más opaca se vuelve su lógica interna, incluso para la gente que los ha creado. Es el problema clásico de la caja negra, pero a una escala que no habíamos visto nunca. Sabemos lo que metemos, la pregunta, y vemos lo que sale, la respuesta, la imagen, y muchas veces nos deja, bueno, boquiabiertos. Sí, los resultados son impresionantes. Pero seguir el camino exacto que ha hecho la información por dentro, por esos miles de millones de conexiones para llegar a esa respuesta, eso se vuelve casi imposible. ¿El texto no lo llama un riesgo de maldad en plan Skynet? No, no va por ahí. Sino algo más sutil, pero quizá más peligroso a la larga. El riesgo de la ininteligibilidad. El riesgo de que creemos herramientas superpotentes que ya no entendemos ni nosotros mismos. Exacto. No es que la IA vaya a ser mala a propósito. Es más bien las consecuencias que no vemos venir de una complejidad que se nos escapa. La opacidad no siempre es un fallo de diseño buscado, ¿eh? A veces simplemente surge. Surge de la escala y de cómo se entrenan, buscando optimizar números. Optimizan para minimizar un error o maximizar algo. Eso es. Y encuentran maneras de hacerlo que son eficientes, sí, pero que pueden ser totalmente ajenas a nuestra lógica. De hecho, el texto menciona una cita bastante reciente y que llama la atención, de Demis Hassabis, el jefe de Google DeepMind. Ah, sí, la leí. Venía a decir algo así como que podríamos estar llegando a un punto donde desarrollemos IAs tan avanzadas que perdamos la oportunidad de entenderlas por dentro, antes de que evolucionen más allá de nuestro control o análisis. Que lo diga él, que está en primera línea. Impone un poco, ¿no? Totalmente. Da vértigo pensarlo. Y las implicaciones prácticas de esta opacidad creciente, como bien dice el texto, son enormes. Afectan a todo. Si no puedes entender por qué una IA decide algo, ¿cómo confías en ella para cosas críticas? Claro. Piensa en medicina. Si recomienda un tratamiento raro, ¿cómo verificas por qué? O en selección de personal. ¿Cómo sabes que no está repitiendo sesgos ocultos de los datos si no puedes ver su lógica? O en justicia. O coches autónomos. Exacto. La confianza deja de basarse en entender y verificar, y pasa a ser más bien una especie de acto de fe, en que ha funcionado bien hasta ahora. El texto incluso llega a mencionar de pasada a Gödel. Al matemático. Sí, a Gödel, y sus teoremas de incompletitud. Sugiere que quizá estos sistemas tan complejos podrían tener verdades internas, patrones que funcionan, que son efectivos, pero que no podemos demostrar o explicar desde fuera, con nuestra lógica. O sea que la eficacia podría superar a la explicación. Esa es la idea, una posibilidad.
profunda, la verdad, que haya sistemas que funcionen sin que podamos saber del todo por qué. Es una perspectiva inquietante, sí. El autor dice que el propio Turing, que se esforzó tanto en imaginar cómo una mente podría funcionar como una máquina, de forma lógica, probablemente hoy estaría muy preocupado al ver máquinas que funcionan de forma tan parecida a una mente, pero sin que nosotros nos paremos a entender cómo lo hacen por dentro. Parece una ironía, ¿no? Totalmente. Y esa reflexión nos devuelve, cerrando el círculo, al valor de esa curiosidad del principio. Hoy se habla mucho en IA de explicabilidad, XAI, interpretabilidad, transparencia. Sí, son términos que suenan mucho ahora. Son esfuerzos técnicos importantes para abrir esas cajas negras, pero en el fondo, como sugiere este análisis, reflejan esa necesidad humana más básica, la de entender el cómo y el porqué de las herramientas que creamos y que nos cambian la vida. Es como una resistencia a conformarnos con que algo simplemente funcione sin saber por qué. Me gusta mucho cómo reivindica a figuras como Da Vinci o el mismo Turing. No los presenta como súper especialistas en una cosa, sino como mentes curiosas por naturaleza. Exploradores del conocimiento. Exacto. Que exploraban por el placer de entender, mezclando arte, ciencia, ingeniería, sin la presión de producir ya o de encajar en un plan. El texto sugiere que necesitamos recuperar un poco de eso hoy. Fomentar no tanto el saber más y más datos, sino el entender de verdad los procesos, los contextos. Estoy totalmente de acuerdo. Es una llamada clara a no perder la capacidad, y quizá más importante, las ganas, el deseo, de hacernos buenas preguntas. Preguntas de fondo sobre el mundo y la tecnología que lo está cambiando. Y esto nos toca a todos, ¿eh? No solo a los expertos en IA. Claro. El texto valora el preguntarse en sí mismo, la curiosidad como motor del pensamiento crítico, no solo como un atajo para que una máquina te dé la respuesta. Se trata de mantener vivo el por qué y el cómo funciona esto realmente. Al final, el texto cierra volviendo a esa imagen del principio tan personal. La playa, la familia, leer y pensar. Mantener esa chispa de curiosidad por entender cómo funcionan las cosas. Como el niño con el libro de engranajes. Una curiosidad que, dice el autor, sigue valiendo mucho la pena cultivar. Quizá ahora más que nunca, con tanta respuesta fácil y tanta caja negra. Quizás la reflexión final que nos deja todo esto es justo esa. En un mundo donde tener respuestas, muchas veces de una IA, es cada vez más fácil, casi trivial, ¿cómo nos aseguramos de no perder ya no la habilidad, sino sobre todo el deseo, las ganas, de seguir haciendo las preguntas difíciles? Las preguntas sobre el cómo y el por qué funcionan estas herramientas tan potentes que ya están moldeando nuestro futuro, nos guste o no. Mantener viva esa pregunta. Ese parece ser el verdadero reto.